todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate político, y decíamos antes de irnos a la publicidad que vamos a entrar en este caso con otro de los temas que está afectando la llegada de pateras y cayucos, el tema de la inmigración. ¿Cómo lo están viviendo? Pues esto es un poco ya de vergüenza, o sea, lo que está pasando, porque que el Estado ha desatendido totalmente esto, y lo que no podemos hacer es que son seres humanos que están, lo que está pasando aquí en el sur, en Arguineguín, y aquí el gobierno de Canarias, pues lo único que hace es esperar a ver qué dice el Estado, y aquí seguimos, y ya llevamos ya bastantes semanas, y ayer llegó otra patera y sigue, y suma y sigue, ¿sabes? Que es que esto es un gran problema y seguimos sin solución. No sabemos cómo vamos a acabar. Desde el 2006 fue donde se elevaron los números, donde vinieron casi 30.000 personas o 31.000 personas, y desde entonces nunca se ha puesto realmente remedio, porque el problema que seguimos teniendo es que no tenemos lugar, no tenemos sitio, la gente sigue, ¿sabes? Seguimos tropezándonos con lo mismo. Entonces vamos a ver qué queda todo esto, pero cada día es un problema que no se está solucionando, y que como no se solucione ya, no sé en qué va a acabar todo esto, y lo que no puede ser es que las personas estén en esa situación. Bueno, coincido básicamente. A ver, yo creo que lo que hay es una falta de previsión que la verdad es que es llamativa, ¿no? Si todos los años, más lo sabe cualquiera que vive aquí, todos los años por esta época, a partir del mes de agosto, sube el nivel de, o sea, vienen más inmigrantes porque el mar está en mejores condiciones y menos viento, es más fácil llegar, en definitiva. Eso se sabe. Si además resulta que Marruecos ha blindado la frontera, sobre todo por el COVID, ¿no? Y ya no es tan, digamos, cuesta mucho más, saltar la valla de Melilla, pues, oye, en fin, uno y uno son dos. Parece que la ruta que se iba, y la del Mediterráneo también está mucho más controlada, parece que la ruta que iban a elegir las mafias y la gente que está desesperada, que no va a parar, no va a entender que aquí hay una situación sanitaria, en fin, todo eso no entiende, o sea, que no saben ni dónde llegan, ¿eh? Muchos de ellos, el otro día oí a un representante de SEAR decir que, bueno, llegan aquí, de Cruz Roja, llegan aquí y preguntan por el tren o por la guagua para ir a Francia, ¿eh? O sea, que no saben ni dónde están. Todo esto el gobierno de Canarias no lo sabe, y el gobierno de España no lo sabe, que tiene el CNI, Cristina, en las costas de Senegal, Mauritania, Costa de Marfil, en fin, tú sabes que va a haber un repunte de la inmigración. Lo sabes por la época del año, por las condiciones que te decía antes y por la cantidad de gente que tienes en la salida, en esos países, en esos puntos de salida. Si tú no dotas a Canarias de los medios adecuados para recibirlo, estamos hablando de ayuda humanitaria, es decir, lo que se le tiene que exigir al gobierno de Canarias en este caso es un trato humanitario a las personas que llegan, ¿no? Luego ya podemos hablar de inmigración, de política europea, migratoria, todo eso es una discusión que seguramente trasciende al gobierno de Canarias, no son sus competencias, pero el trato a las personas que llegan, sí, y nos corresponde a nosotros, no a los ayuntamientos ni a las ONG, al gobierno de Canarias y al Cabildo, que también tiene que proveer o mediar e intentar buscar, si sabe que no hay sitios suficientes para atenderlos, habilitarlos, ¿no? De los espacios que tiene unos cuantos, ¿no? ¿Y qué tenemos? No tenemos nada, no tenemos el campamento que se estaba haciendo en Arinaga, no tenemos la mejora de los CIES para atenderlos, no tenemos tampoco estos 5 puntos que nos habían dicho de las instalaciones militares para atender a esta gente. Entonces, lo lógico es que pasara lo que está pasando, 400 personas tiradas en el suelo, en condiciones que, en fin, no son dignas, ¿no? Y esa es la cuestión, la primera cuestión, y luego eso tiene consecuencias en la población. O sea, yo no entiendo, no debería tenerlas, es decir, los políticos canarios deberían explicar que lo que está pasando es que no ha habido previsión para atenderlo, y también se han cortado los desplazamientos, llevar a esa gente a Península, donde algunos se internan en centros, otros pueden tener un asilo político y otros son repatriados. O sea, esa conexión con la península se ha cortado. Entonces, la política del Estado respecto a inmigración con respecto a Canarias, ¿cuál tenemos que entender que es? Bueno, pues que se queden en Canarias, ¿no? Que Canarias es un gran centro de internamiento. Eso es lo que tenemos que entender. Bueno, pues si es así, que lo diga.
que lo digan abiertamente. O sea, nosotros lo que entendemos que en estos momentos lo mejor es no por las circunstancias sanitarias y la explicación que ellos quieran dar, pero que lo digan. Lo que no pueden hacer es en fin, el delegado del gobierno mirando para el lado, esto no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Cuando llegan a Canarias, llegan a Europa, y la política migratoria es la aplicable en toda Europa, no la del gobierno de turno, ¿no? ¿Y qué te dice? Bueno, primero que hay que dar esa atención, que decía antes, humanitaria, y segundo, bueno, pues que hay que analizar caso por caso y ver si tiene que ser repatriado en un centro de menores, o en algunos, los que piden asilo políticos, pues abrir un expediente y resolverlo, y hasta que no se resuelva, pues no puedes repatriarlos, ¿no? Eso de las expulsiones en caliente, bueno, al final esto está teniendo unas consecuencias por falta de explicación que yo creo que son todavía más graves, ¿no? Es decir, hay un brote xenófobo que no hemos tenido nunca en Canarias. Exacto. O sea, al final la gente no entiende por qué está llegando tanta gente en estos momentos, ¿no? Que uno está, en fin, con los nervios a flor de piel, con todo lo que hemos pasado, lo que queda, ¿no? Y encima nos está llegando gente que está incontrolada, que dicen que vienen contagiados, no sé, ni falta información, que lo que está produciendo la gente es un sentimiento de rechazo que nunca habíamos tenido, ¿eh? Y luego una parte de ese discurso nacionalista, independentista, ¿no? Es decir, miren cómo trata el gobierno a Canarias y tal, nos tratan como si fuéramos... Está avivando esos dos discursos y ninguno de ellos ni son generales en Canarias, ni lo hemos tenido, ¿sabes?, nunca, y son consecuencia de una mala explicación. Pero eso le da pie y oye, tenemos una respuesta por parte del ministro. Y el ministro dice que cuando estamos viendo el repunte de llegada de pateras, cuando hay un problema, pues que el señor ministro dice que vendrá cuando tenga holgada su agenda. Es como si me dijera los bomberos que irán cuando tenga tiempo a apagar el fuego. Sí. Oye, el fuego está ahí, el problema está aquí, y el problema hay que solucionarlo ahora. Y tiene que estar apoyando al presidente del gobierno de Canarias, que es de su propio partido, y tiene que apoyar al delegado del gobierno español en Canarias, que lo ha dejado al pobre Alessandro Pistana, se ha quedado el hombre que no sabe para dónde tirar, porque es que no tiene, yo por lo menos lo que detecto, ese apoyo. No sabe ni qué responder. Yo creo que ellos están esperando simplemente... que se solucione solo el problema. Sí, que se disipe, ¿no? Que llegue el invierno, que venga el... Sí, que dejen de venir. Que dejen de venir. Pero es que no van a dejar de venir, si es que no han dejado nunca, y menos ahora. Históricamente han venido, ahora viene más y seguirán viniendo más. Y si esto no es una cuestión coyuntural y tal, que es este año que ha tocado... No, es que siempre ha sido así. Pero siendo consciente, y yo uno de los fallos que yo veo, siendo consciente de la situación y cómo está Canarias, el que no se haya invertido en infraestructura o aquella infraestructura obsoleta para cuando lleguen estas personas poderlos ubicar, pues han dejado abandonadas muchas instalaciones que ahora hay que invertir lo que no está escrito, y la decisión que toma es pues ubicarlo en los hoteles. Sí. Pero eso tampoco se ha explicado. Bueno, yo creo que tampoco se ha explicado. Pero imagínense que hoy tenemos el COVID y desgraciadamente tenemos lo que tenemos en el turismo. Pero imagínense que estamos en plena campaña turística. Sí, turística. Overbooking, todo bien. ¿Dónde ubicamos todas estas personas? ¿Y qué hacemos con ellos? Oye, que son seres humanos. Yo creo que el lugar no fue el adecuado porque no creo que esa imagen sea también buena hacia el turismo. Es decir, ¿cómo podemos usar unos hoteles o unos apartamentos, unos bungalows para un turismo si lo estamos usando como si fuese, no porque sea menos, pero no es para lo que es decir, no podemos, o sea, son sitios, deben ser sitios distintos. Estamos utilizando una infraestructura con un fin para otro fin. Exacto, entonces y no estamos invirtiendo eso en otro también fin. ha hecho que la ciudadanía, pues, usted imagínese una persona que no se ha podido ir de vacaciones este año porque está en un ERTE y de repente ve que estas personas pues van a un sitio turístico. Como no se explican bien las cosas y la gente no solo ve lo que se ve en redes sociales y todo esto, eso sienta mal. Eso sienta mal y la gente está muy enfadada porque dice, y crea ese racismo que estaban diciendo y todo eso, pero realmente los canarios no somos así.
Lo que pasa es que no se están haciendo bien las cosas y entonces es normal que la ciudadanía se enfade y que no esté, o que no esté de acuerdo, pero lo que está claro es que se ha dejado de la mano de Dios y eso no puede ser así, es que tienen que haber centros ya especiales, o sea, que no es una cosa, que no es un problema que lo tenemos ahora, es que lo tenemos, o sea, todos los años hay 1000, 2000, ¿sabes lo que suben me y hace, bajan los ratios. toda esta situación lo que me hace recordar la conversación que tuvo en su momento Zapatero con Iñaki Gabilondo, en el cual le decía Zapatero a Iñaki Gabilondo, ahora lo que me interesa es crear crispación. Sí. Pues parece ser que a este gobierno lo que le interesa es que se cree una crispación en la sociedad. Yo creo que, bueno, seguramente habrá algo de eso de fondo, ese debate táctico, ese planteamiento táctico que hacen los que piensan en el Partido Socialista, ¿no? Pero yo creo que lo que hay es un desinterés total, si les da igual, si hay otros problemas, los telediarios no se hablen con esta noticia, ¿no? Se hablen con otras, ¿no? No creo que estén dándose cuenta realmente del problema que pueden generar, ¿no? Con respecto al tema de los hoteles, también tiene que ver con la falta de previsión. Es que están llegando, decía el responsable del CEAR el otro día, en agosto llegaban 28 inmigrantes, pero vamos a llamarlos personas, ¿no? 28 personas al día. En septiembre están en una media de 90 al día. O sea, llegamos en septiembre 1000 y pico personas ya que han llegado. Tienes que ponerlo. Es que, ¿dónde las vas a poner? O sea, tienes que haber previsto. Si tú no tienes instalaciones y acuerdas con unos apartamentos, un hotel, no sé qué, que esté en un sitio determinado y ya lo tienes claro que van a ir ahí, sí, tienes el problema resuelto. Pero no lo improvises, no me los pongas en un hotel céntrico porque al final viene la temporada turística y en fin, vamos a dar un mensaje equivocado. Exacto. También hay que decir, yo creo que dos cosas, que es importante. Esa imagen de estos chicos bañándose en una piscina de hotel no es real, no tiene que ver con esto. Y segundo, a las personas que llegan aquí, a los migrantes, no se les da una paga, ni se les da un trabajo, ni se les da... no ganan nada con llegar aquí. Olvidémonos de esta famosa PSI de la PSI o del salario del ingreso mínimo vital, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver con eso. Las personas vienen aquí y están de paso. Primero, lo he dicho antes, no saben ni a dónde llegan. Su destino no es Canarias. Ellos quieren ir a Europa, Alemania, Francia, donde tienen sus familiares. O sea, esto es una zona de paso, como quien pasa a través de otro país. Y además siempre ha sido así. O sea, no tienen la intención de quedarse ni vienen aquí para que les mantengamos, ¿no? Es que no es real, eso es un mensaje que no es real, ¿no? Y oyes en las redes sociales, la gente lo escribe, todavía entiende que bueno, solo con pisar suelo canario, oye, ya tiene derecho a una paga, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso, ¿no? Al contrario, o sea, tienes muchas más posibilidades de ser expulsado del país que de quedarte. O sea, que la realidad es esa, la mayoría se les expulsa del país, con los países de origen que hay acuerdo, aunque una persona de Pakistán llega a Canarias, ¿no? Si entra por Mauritania y España tiene un acuerdo con Mauritania de repatriación, el señor de Pakistán va de vuelta otra vez a Mauritania, ¿no? Esa es la política migratoria que tiene firmada España, esos son los acuerdos que tiene firmado España. Entonces, oye, ¿por qué no se explica? O sea, que les da vergüenza explicar las cosas. Es que al final es eso, ¿no? Es que nos viene mal explicar las cosas, ¿no? Porque siempre se ha vinculado a determinados partidos, Partido Socialista entre ellos, con el efecto llamada. O sea, políticamente siempre eso ha sido un arma arrojadiza, ¿no? Cuando ustedes están en el gobierno vienen más inmigrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Porque les prometen trabajo, paro, y además ha habido discursos, el de Manuela Carmena, le abramos las fronteras y que vengan todos los negritos y tal, pues además lo dijo así. Digo, pero sí, que es usted la alcaldesa de una ciudad que está, sí, no tiene nada que ver la política migratoria de un país con lo que te convenga decir un día. Eso al final la gente se le queda, ¿no? Y cree que es así de verdad, y no es así. Pero no creo que esto se vaya a resolver, ¿eh? Es decir, también como el tema educativo, o sea, en 2 meses sí, esto lo arreglamos. Hay otro problema que también se suma en esto, pero no es la entrada, porque claro, cuando la interceptamos decimos pero es que están llegando y no están siendo interceptadas. No, y luego también llegan unos barquitos por lo cual se está transmitiendo una inseguridad, miedo, diciendo, oye, ¿y qué pasa? Que aquí todo el mundo campea a sus anchas. ¿Dónde está el fronte? ¿Dónde está todo lo que ustedes han dicho, que han invertido en barbas de millones y millones para tener una seguridad? Y ahora resulta ser que el primero que te llega y te hace un desembarco en Normandía. Sí, además en playas a la luz del día, en playas, o sea, que es muy llamativo, entonces la gente se siente
En fin, no lo entiende, graba el vídeo y en los comentarios del vídeo dice, yo no me reconozco, o sea, seguramente esa persona se oye, ¿no? Y no se reconoce, ¿no? ¿Cómo puede estar diciendo eso? Que una persona que se acaba de jugar la vida, lleva a lo mejor 2 o 3 días en el mar, ¿sabes? Y no sabe ni a dónde se sube. Entonces, hombre... Y yo creo que los comentarios también vienen por la situación que estamos viviendo. Quizás esto no estamos con el COVID y a lo mejor la gente no, o sea, está el momento miedo. Entonces, yo creo que si a lo mejor no estuviera el COVID, quizás la gente sí, pero otras veces ha pasado y como dices tú, no es una noticia que se comente, que haya en redes sociales, que la gente lo comente. Es un problema que existe, pero no con la importancia que se le ve ahora. Entonces, la gente yo creo que hace esos comentarios porque está esto por medio, está la pandemia por medio y tiene miedo. Y sobre todo se basa en que cuando se detecta las personas que vienen con COVID. Claro, por eso. Por lo cual te lanza una bota de ese miedo, es realmente el miedo que tiene la gente. Si me has dicho que ha llegado un apatero o un cayugo en el cual hay una serie de personas que están infectadas, que tienen el COVID, que la tienen aislada, que patatín, patatán. Y resulta que los peces se embarcando en la playa y desperdigándose, dices, pero ¿sabes? Es que la pregunta es, que llevo 3 meses encerrado en mi casa, ¿no? No va a contagiar, ¿dónde está el control, no? Claro. Y esa es la reacción que tiene la persona cuando ve este tema. Cuando ve eso, claro. Y si no, yo le voy a decir a ustedes una cosa, tómelo con experiencia. Quítese la mascarilla y póngase a toser donde hay un grupo de personas, para que vea cómo hacen. No, y con la mascarilla también. Para que vea cómo enseguida todo el mundo. Que hemos tenido que ocultar incluso en el anonimato las personas que padecen como si fuera un delito, ¿no? El que tenga el COVID. Sí, el que lo ha padecido y ha vuelto a su puesto de trabajo, pero no miran Sí, pero cuando llega ahí y le dice, no, es que he estado con el COVID, el aislamiento se nota, ¿no? Y se palpa. Pero aquí somos todos más papistas que el Papa Francisco. Pero cuando hablamos del COVID... frente a esa reacción humana que se puede tener, pues debería estar la respuesta del político, explicando cuál es la política migratoria en estos momentos en Canarias, ¿no? Del Estado y del Gobierno de Canarias y del Cabildo. Si mira, los que tienen responsabilidades, aunque sea mínima, ¿no? De mire, lo que está sucediendo es esto, se han cortado las reparticiones, en fin, lo que teníamos previsto era que se quedaran en Canarias, ¿no? Lo que pasa es que han venido mal de la cuenta, en fin, que den la explicación que sea, porque lo que no puede ser es que día tras día, ¿no? Estemos a 90, 100 inmigrantes diarios y agolpándose como se están agolpando, porque bueno, ¿qué le impide a una persona en una caseta de campaña levantar y escaparse por la noche? Es decir, ¿en qué confiamos? ¿En que se porten, en que se pongan mascarilla y entiendan que no? O sea, esas cosas hay que explicarlas a la gente, ¿no? Y que no se ha contratado el personal suficiente para atenderlo, pues también hay que decirlo. Sí, porque las ONG están desbordadas. Y hay gente que se ha contagiado, o sea, hay personas de ONG que se han contagiado. Exacto. Entonces, aquí hay un coste humano que estamos asumiendo y que están apellugando los ayuntamientos y tal, que no les corresponde. Y el delegado del gobierno, bueno, lo primero que tenía que haber hecho es ir a Arguineguín, que explicara por qué no se hizo Centro de Arinaga, que el presidente del Cabildo, Arinaga está en Agüimes, presidente del Cabildo. Sí. El presidente del Cabildo fue alcalde de Agüimes durante 28 años con mayoría absoluta. Sí. Y tendría que explicar por qué no se hace el campamento, ya que tiene un discurso con la inmigración, con hermanamiento, con pueblos saharauis, etcétera, etcétera. Le mandamos 2 millones de euros en gofio y tal. Es decir, también necesita una explicación. ¿Por qué no se ha hecho el campamento en Arinaga? ¿Y por qué no se ha dado una alternativa? Es decir, porque no se puede decir por la cuestión que ellos decían que hacía mucho calor, porque era una cuestión de que no reunía las condiciones ambientales para poner en un campamento para 1000 personas. Bueno, hacía mucho calor. Sí, es una cuestión, digamos, son personas que vienen de África, no vienen de Alaska. Y en Arguineguín no hace calor. En Arguineguín resulta que seguramente habrá 10 grados, ¿no? En el momento. Pero bueno, que den explicaciones, es decir, ¿por qué no se puede hacer en Arinaga? Bueno, pues de las explicaciones que convenzan, bueno, las que usted crea que tiene que dar, ¿no? Porque, en fin, alguna relación con Agüimes sí deberá seguir teniendo, ¿no? Si su partido también gobierna allí. No hay una alternativa habitacional para montar ese campamento en otro sitio, que ya se estaba montando, Es decir, no estamos hablando de un proyecto, de una idea, sino que se estaba ya Cruz Roja montando el campamento gallego, en previsión de todo esto que ha pasado. Bueno, pues no ha habido una alternativa, no hay un terreno, no hay un suelo, en otro municipio, es decir, es que al final no se hace
pero que no se haga el campamento no significa que estas personas no van a Pero el llegar. problema no es que no se haga campamento y que se lleve. El problema es que se ha abandonado las infraestructuras que estaban destinadas ahí, que ha venido hasta un juez y ha cerrado una de ellas, Claro. porque no reúne las condiciones. Y si hablamos de los centros de internamiento de menores, en fin, hay que hablar con las personas que trabajan ahí, ¿eh? Y en qué condiciones, cómo se les contrata, qué tipo de contrato tienen y lo que tienen que apechugar, ¿no? La cantidad de gente que tienen que atender, en fin, y las condiciones de los propios centros. Y eso cuando no había COVID, ¿no? Imagínate ahora, ¿no? Si hay problemas en los que Canarias no ha estado atendiendo y estas son las consecuencias, ¿no? Bueno, te digo, van a seguir llegando inmigrantes, espero que se les trate dignamente. Sí, pero yo me pongo también, y es lo mínimo que se puede pedir. En otro lugar, y yo digo, vale, el problema lo tenemos en Canarias porque llega a Canarias, pero este problema de la inmigración es el problema de Europa. Claro. O del mundo. Hay que ser un poquito más solidarios, ¿no? Que mientras el problema lo tenga el vecino, yo miro para otro lado. Sí. Y es lo que están haciendo. Y hay fondos europeos destinados para eso. Es decir, oye, sí. Pero es que yo la pregunta es, vale, hay fondos europeos destinados para eso. Bien, todo eso queda bien, pero se está invirtiendo esos fondos y se está invirtiendo esos fondos realmente donde hay que invertirlo. Pues es muy bonito sacar fondos y hablar de infraestructura y de los directores y toda esta gente que acompaña a esos proyectos, y al final cuánto es el dinero que va a llegar al inmigrante, porque en la infraestructura se puede quedar el 80% de la inversión. Claro, es que es lo más costoso, la infraestructura y el personal. O sea, que cualquiera que haga los números... Y nos quedamos en 33, porque invertimos, sí, nos llenamos la boca de la inversión, pero la realidad es, cuando invertimos, ¿cuánto va a llegar a esas personas? Desde luego en los CIES no, porque siguen estando, en fin, no en condiciones. O sea, al final no es un centro de internamiento, tiene que reunir un mínimo de condiciones higiénicas, sanitarias, en fin, dignas. Al final estamos hablando de que seguramente esas personas que están en Arguineguín, en una carpa, les parece que están, para ellos su idea de confort o de comodidad y tal, igual les parece que están bien ahí, que pueden estar ahí, pero a nosotros no. O sea, y es nuestra óptica, nuestro modo de ver las cosas la que se tiene que imponer en estos casos, ¿no? Y oye, a usted, cuando mi abuelo fue a Cuba, me hubiese gustado que lo hubiesen recibido en una carpa tirado en un muelle 2 meses, pues no. Y de hecho no fue así, ¿sabes? Entonces, hombre, no pidamos, en fin, hagamos lo mismo con las personas que llegan ahora, ¿no? Pero yo creo que esto no es un tema de... Esto yo creo que no tiene discusión. En esto todo el mundo está de acuerdo, está de acuerdo, pero no se toma, el problema, la discusión es que no se toman medidas, o sea, ese es el problema, que no se están tomando las medidas y es un drama humano, y... Es que invertimos tanto dinero, que por pasa lo menos cada día, nos pasa dicen. un día, otro día y siguen ahí, ¿sabes? Es que lo que es increíble es que no se tomen unas medidas, no sé, o si ya teníamos un problema, pero ahora es más y el Estado está, lo que hablábamos, que no está en agenda, vamos. A mí es que yo te digo una cosa, yo pediría la dimisión. A mí un señor, no, pero ¿cómo no? A mí un señor Aquí no dimite nadie, va a decir. No, pero por lo menos, oiga, no te cortes. Y dile, oye, mire, dimite, macho, porque es que tú no puedes estar ahí, por mucho que tú seas de mi propio partido. Es que has dejado en evidencia las políticas sociales de nuestro partido. El presidente de gobierno estuvo en Lanzarote de vacaciones. Sí, lo que pasa es que claro, en la Mareta, al final el discurso... Y Ángel Víctor Torres fue a... Sí, nunca lo recibió. Bueno, creo que sí, ¿no? No recibió, no, Ángel Víctor sí, pero a Clavijo fue a quien no recibió por 2 veces, ¿no? Sí, Ángel Víctor sí, que dijo que podía haberle enseñado lo que estamos pasando. Sí, seguramente hablarían de otras cosas, ¿no? De lo que les importa a ellos, ¿no? Me imagino, ¿no? No sé, yo creo que esto, insisto, ¿no? Esto se debía conocer, o sea, se debe conocer. O sea, al final uno se entera cuando los inmigrantes llegan, cuando las personas desembarcan en la playa, pero en el punto de origen no sabes que está llegando una cantidad de gente y tal, y que es muy probable que estén esperando el momento idóneo para salir, y eso va a ser en estos meses.
esto es información que manejan los gobiernos. Es que hay otro tema también. Sabiendo eso no has hecho nada. Es que hay otro tema, y yo pregunto, oye, ¿y qué se está haciendo para luchar contra otro de los factores de la inmigración, que es las mafias, que están jugando con esas vidas, lucrándose con esas vidas? Porque vemos cayujos que llegan, o pateras que llegan en un muy mal estado, y puedo entender que hayan salido, pero hay otras que cuando llegan, la imagen que nos trae, es que por lo menos me transmite, oye, que ustedes han sido... hay un barco nodriza que la ha transportado al mitad del camino y el otro mitad del camino se lo ha facilitado. Está claro. Y yo digo, oye, ¿cómo se está interviniendo con estas mafias? Que a su vez, porque le preguntamos incluso después, porque hay reportajes y se pronuncia que han tenido que pagar. Por lo cual hay alguien que se está lucrando. Claro, y cuando vemos que vienen también, porque hay otra migración que entra por el aeropuerto. Sí. Y cuando vemos que en los prostíbulos lo que tenemos ahí son estas pobres mujeres, y yo no veo que haya una actuación tajante y rigurosa contra estas mafias para acabar, por lo menos que no se lucren con la mala situación y la precariedad de estas personas. Pero aquí, mientras no nos toque, miramos para la neguera. A mí también me llama la atención estos días el tipo de barco con el que llegan, ¿no? Y el motor, o sea, con un motor de 10 caballos, a lo mejor sí, puedes llegar hasta Fuerteventura, aventurándote, cualquiera que se haya subido en un barco de madera de estos pequeños, tipo barquillo canario, ¿no? O sea, un motor de 6, de 10 caballos, no te da para un trayecto de estas características, con lo cual es muy probable que haya un barco que lo lleve hasta un sitio y a partir de ahí el último tramo lo hagan este tipo de barcos, porque un barco de 5 metros es que te coge una hora y te da la vuelta, ¿sabes? Y luego otra cosa es la gente que está muriendo, porque ahí hay una cantidad de gente que no llega nunca. Hombre, aquí, que eso es lo que detectamos. Y claro... pero nadie habla de esas personas que desgraciadamente no existe, salieron y no han llegado y nunca han llegado, con lo cual yo entiendo que para subirte a un barco de este tipo hay que tenerlo muy claro, hay que estar muy desesperado, hay que estar pasando no viene aquí de vacaciones al sur, o sea que la idea que nos intenta transmitir con esos vídeos es que vienen aquí un poco a reírse de nosotros y no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con sobrevivir y o llego o me muero, o sea, es que no hay alternativa posible. Entonces, en fin, si ya uno tiene el coraje para subirse en ese barco, pues que esté 3 meses tirado en Arguineguín no le va a importar, sí, porque la alternativa que tenía era la muerte. Entonces, es que yo escuché, y fue un médico que nos explicó que hay una enfermedad, unas lesiones, y le llaman el pie patera. Perdón, no le va a importar desde el punto de vista, ¿sabes? De propia supervivencia, o sea, porque lo que pones, no me quiero explicar. No es que estén bien allí, que estén bien allí ni quieren estar allí. De ese pie patera y cuando empezaron a estudiar esas lesiones que traían con los pies destrozados, era la mezcla del agua salada con la gasolina con plomo, que le destrozaban los pies, y nos contó la experiencia que vivió de un sobreviviente con 21 años, que el único sobreviviente fue él, porque el resto de las personas que iban en esa patera desgraciadamente perdieron la vida. Y eso son historias que ocurren, y es historias reales, y hay que intervenir. Y esto es un problema, y lo vuelvo, repito, no es de Canarias, esto es un problema de la humanidad, que aquí tenemos que poner un granito de arena entre todos para buscar un bienestar, para que todo el mundo podamos vivir no subvencionado, trabajando, que es lo que quieren las personas. Sí, al final yo creo que vienen a eso, ¿no? Vienen a ganarse. Y insisto, ¿no? Canarias para ellos es un lugar de paso, no es un problema que vaya a afectar a la economía canaria, que también eso es otra leyenda urbana, ¿no? Es decir, no vienen a quitarnos el trabajo. Entre otras cosas porque no pueden trabajar aquí, si no tienes la documentación y le van a dar los papeles y nada de eso, no vienen a competir. Sí, pero hay el quinto de turno que después ahí lo hemos tenido y luego no se persigue, no hay en Península. Tú antes te mandabas el tema de prostíbulos y tal, pero en hostelería, por ejemplo, es muy habitual también, ¿sabes? Contratar a gente que no tiene documentación. ¿Y qué pasa? Que no hay inspectores.
sea, no hay gente que se dedique, inspectores de trabajo, ¿no? Que se dediquen bueno, pues a ver dónde hay inmigración ilegal, donde ha habido casos también en Andalucía, muchos, ¿no? Que tiene que ver con recogida de fresas, no sé cuándo, ¿sabes? Sí, pero no con solo, el sector primario. Vale, yo ahí lo entiendo. Con las peonadas y demás, que es muy difícil de controlar si no hay inspectores de trabajo. Este tema es más grave, porque tú me dices que en Andalucía estas personas que han estado pues sin contrato recogiendo fresas o recogiendo lo que sea, tú dices, vale, pues bien, es ilegal, pero vete y mira dónde están viviendo. Sí, claro. Es que esto es que la verdad es que para meter en la cárcel el que hace, claro. Contrata a estas personas, porque es que encima en la situación donde vive es que esto es para ya, digo, cadena perpetua. Que ese tipo de mafias, una persona que haga esto, hombre. Ese tipo de mafias nunca deja de operar, o sea, les cobra dinero por traer al país, les cobra dinero por conseguirles un trabajo, les cobra dinero por quedarse en esas condiciones, en esa chabola, si no paran de explotarlos nunca. Estamos hablando de esclavitud. Claro. Exacto. Es una esclavitud, claro, en pleno siglo XXI, claro, de vida humana. Claro, pues el tema de esos latifundios y tal, pues yo tampoco me explico, o sea, cómo permite la legislación laboral que haya parcerías y tal en esas condiciones, como si estuviéramos aquí en el siglo XIX, ¿no? Que aquí el canario también sufre mucho eso, ¿no? O sea, vivir en cuarterías y demás, ¿no? Si eso sabemos también de lo que hablamos, ¿no? Pero no se inspecciona, ¿sabes? Así como, por ejemplo, no sé, cualquier actividad económica tú tienes que reunir unas condiciones. Y ¿sabes? eso que ahora tenemos drones. Claro. Que nos cuesta una pata. Pero muchas veces no es el propio empresario, es una persona que contrata una cuadrilla y tal, o la subcontrata y demás, y el empresario a veces ni se entera de quién tiene contratado, porque estamos hablando de, ¿sabes? De que no puedes, de 100 o 200 personas que entran todos los días, ¿no? Me da igual, yo no, pero eso hay que seguirlo. Al que hay que meter en la cárcel y cadena perpetua es el que lo contrata. Se está lucrando, está claro. Y que el empresario no se haya enterado, bueno, pero yo digo que el empresario también se podía enterar un poco más, ¿no? Sí, es su responsabilidad. Porque, oye, sí, por lo menos a él sí que habría que exigirle. Por lo menos me preguntaría, oye, ¿y cómo se ha recogido la fresa? Claro, ¿no? Y sí que se les... Que me estoy ahorrando un pastón. Claro, se le tiene que... Las condiciones en las que si se aloja gente, personas, trabajadores en sus instalaciones y tal, esas instalaciones tienen que reunir unas mínimas condiciones, y eso sí tiene que saberlo, y además sí que es su responsabilidad, ¿eh? Y hay responsabilidad penal en eso, ¿eh? En no mantener condiciones sanitarias y de seguridad, pero como aquí no pasa nada, hasta que muere un inmigrante por un golpe de calor no nos enteramos de esa realidad, no se habla, ¿no? Y fíjate que al final la noticia dura un día o dos, y ya está. Y otra cosa, ¿no? Es súper duro esto, ¿eh? Y hablaremos del gobierno. Te digo, yo soy nieto de inmigrante, ¿eh? Mi abuelo migró a Cuba años 20 y gracias a que pudo salir de Canarias, pues seguramente estoy aquí, ¿no? Porque al final, en esa época aquí no había vamos, mi abuelo me contaba que comía cebollas, ¿eh? Es que no había nada, ¿no? Y mucha gente en la provincia de Tenerife estuvo en Venezuela, es decir, los canarios le debemos mucho a la inmigración, ¿no? Y en la medida que podemos, yo creo que ayudamos, ¿no? Era antes más habitual ver la imagen cuando llegaba una patera a una playa, pues ver a la gente atendiéndole, dándoles agua, no sé cuánto, y eso lo hemos perdido, yo creo que por lo que hablamos antes, ¿no? Por el miedo, ¿no? No el rechazo, sino el miedo a que te contagien y demás, ¿no? Pero hombre, aquí sí que hace falta una actuación del gobierno firme, ¿no? Y sobre todo una explicación muy clara, que yo creo que no la van a dar, ¿eh? Porque no les conviene políticamente, ¿eh? Sí, pero siempre hay una respuesta solidaria de la ciudadanía, y lo acabas de decir, cuando llegaba Zapatero, pues cómo respondía la ciudadanía, la primera ayuda que llevaba, pero como vemos las administraciones se cruzan de brazos, y fíjese usted que a alguien se le ocurre y pone un ejemplo y una comparación en cómo se ha tratado a las personas cuando los incendios de Gran Canaria, cómo se ha tratado, que no tiene nada que ver una cosa con otra, pero yo me quedo con un concepto. ¿Cómo ha respondido la ciudadanía en la ayuda solidaria con los vecinos cuando se pegaba fuego ese monte y había que evacuar? ¿Quién respondió en primera línea? Pues los propios vecinos y vecinas haciendo la comida, buscando los alojos, equipándolos de ropa, empresas donando alimentos, sí, el transporte, pero fue la solidaridad de la sociedad. ¿Dónde estaba la clase política? Salvo que en el punto como decían, de mando,
sacándose la foto y dándonos un mitin y una charla como si fueran bomberos de toda la vida, porque algunos tienen un mate que te dice hasta dónde puedes pagar. Bueno, pues yo creo que es el espíritu canario. Pero Eso se van habla mucho más de lo que somos, de lo que hemos un podido fósforo ver. y se enciende y se quema el dedo. Pero bueno, saben ahora más que nadie. Pero bueno, es mejor Esa es la quedarse con realidad. Sí, pero es mejor quedarse Es la con realidad. esa Pues idea no. de canario, de la canariedad que Pues la no, que hemos pues visto últimamente yo en las quiero redes, una respuesta de quien tiene que estar, y para eso lo votamos, al frente de las administraciones, para dar respuesta cuando un vecino o una vecina, cuando hay una situación, esté en primera línea. No solo en las procesiones, no solo en los mítines, o no solo en cualquier tema, que es otra cosa curiosa, ¿no? Porque cuando hay una inauguración, o una procesión, o una misa, no es el primer banco, y aquí no es la casa de Dios, la casa de todos, ¿no? Algunos tienen privilegio en la punta adelante. Bueno, una cosa buena que ha traído el estado de alarma es que no ha habido inauguraciones. Nos hemos ahorrado eso. No, fíjate que no es por el tema de la distancia y tal. No te Al preocupes, final que se está reservando. Bueno, igual es vienen que todas todavía juntas. falta comprar la última silla. Vienen todas juntas el último momento, Es ¿no? que cuando se acabe todo esto, va a haber inauguraciones por un tubo. Sí, ¿no? Van a inaugurar, acuérdate, van a inaugurar lo que ya han inaugurado. Pues se equivocan. No sería la primera vez, no sería la primera vez, ¿no? Pero bueno, sí que le hemos evitado esa imagen, ¿no? En Acuérdate cualquier del caso. viaducto de la Longuera, ¿eh? Sí. Que lo inauguraron 3 veces y resulta ser que tiene un torre en medio. Sí, la Casa de los Sal también se ha inaugurado, ¿no? Y se va a volver a inaugurar, seguramente. Es decir, hay edificios que se inauguran varias veces según el mandato, o se hace una pequeña reforma y se vuelve a hacer un acto y tal, ¿no? Porque estamos acostumbrados al final que el político sea una especie de figura representativa, que tiene que estar en las misas, ¿sabes? En las comuniones, en las bodas, en los entierros y en todas las fotos, ¿no? Pues es mucha tradición, ¿eh? Sí. Mucha tradición. Sí, además se le exige, ¿no? O sea, Porque se le critica, si no pero está, si no vas... exactamente. Sí, ¿no? Bien. Sí, Porque aquí, si no, porque aquí se juega eso, como hay mucha tradición y muchas veces si no vas es como que estás haciendo un feo a esa misa, a esa procesión, a ese acto. Sí, pero yo me quedo, y con esto te lo digo, y que me diga el obispo, que sea, ¿no? Que me dé una explicación, porque si la iglesia es la casa de todo, yo creo que Jesucristo, que es donde nos hablan de la palabra de Dios y la palabra de Jesucristo, los creyentes, y de que todos somos hermanos, que alguien tenga privilegio. Yo no creo que sea privilegio, es que yo por lo menos no lo veo así. Yo creo que quizás, no todos, pero habrá algunos que no van a sentarse en la primera fila porque lo quieren, sino porque es un respeto hacia los que organizan y todo, ¿sabes? A los pero ¿dónde está pero vamos a ver. Pero que incluso pero hay una contradicción, ¿no? Sí. Digo yo no me voy a convertir en ateo, ¿no? Ay, no. Pero es que Hay cuando tema. a mí me hablan de la palabra de Dios y me hablan de tanto los curas y demás, oye, me deja después descuadrado, ¿no? Digo bueno, yo, ¿no? hay temas de protocolos que solo los entiendes cuando más o menos tienes interés y conocimiento por saber cómo funcionan determinados tipos de actos. Y es cierto que hay muchos políticos que, en fin, que casi están obligados a sentarse en un sitio determinado y luego al final ves la imagen y resulta llamativa, ¿no? Y bueno, ¿por qué está sentado en primera fila? Si llegaba a llegar. Y luego sí es cierto también que hay políticos que se piensan que son el pollo del arroz con pollo, es decir, que tienen que estar en todos lados y que porque si no da la imagen, se puede dar la imagen de que si ellos no están ahí las cosas no funcionan. Y es cierto que son tradiciones, pero en algún momento hay que romper con con algunas de ellas, ¿no? Y quizás una de ellas sea la del tipo de fotos que no conducirá a nada, que si un concejal, un consejero no tiene por qué sacarse una foto cuando están asfaltando una calle, para que todo el mundo entienda que la calle está asfaltando. Es decir, póngase el casco. A veces oye, porque usted los EPIs, No, yo me acuerdo, pero no es necesario. Yo creo que es una imagen que sobra, pero bueno. Yo llegué a ver a un presidente del Cabildo, un vicepresidente del Cabildo, cargando un contenedor de gofio, ¿eh? Sí. Y se compró 1 millón por lo menos eso es lo que se invirtió, 1 millón de euros en gofio. Sí. En gofio. Presupuesto del Cabildo Insular de Gran Canaria. El señor Antonio Morales y el señor Carmelo Ramírez. 1 millón de euros en gofio. Y le preguntamos los molinos de gofio, de por lo menos de aquí, y
y te preguntas que a quién le han comprado el cofre, porque a ellos, eso de la economía circulatoria, la inversión. Sí, la de la rueda del molino, del cofre, pues de todas maneras se va imponiendo al final la imagen, la comunicación y la imagen a la propia acción, a lo que hace en definitiva, ¿no? Y de ahí ese tipo de fotos, ese tipo de actos que no tienen más sentido que reunir a toda la corporación para decir, o a todo el cabildo, a todos los empresarios para decir que vamos a sacar a Canarias adelante. No es necesario. No, para nada. No es necesario, pero funciona y electoralmente funciona. O sea, si se hace porque tiene sentido desde el punto de vista del rédito electoral. Yo me acuerdo uno que utilizó una bandera y decía que iba a defender a Gran Canaria en contra de la isla hermana de Tenerife, los intereses de Tenerife que siempre da, y al final mire dónde ha terminado. Sí. Don Iván, doña Pilar, gracias a los dos por estar compartiendo este tiempo de debate, este tiempo de tertulia en un formato anti-COVID. Sí, claro. Gracias a los dos por estar con nosotros compartiendo este tiempo de acercarle y dialogar, sobre todo en la situación de cambiar de impresión y compartir la información con ustedes. Gracias por estar con nosotros una noche más, siendo fiel a este programa. Ahora le dejamos con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar ahí.